Para nosotros es muy importante que este tipo de eventos se desarrollen en la medida que nos permite empezar a difundir entre diferentes actores tanto la normatividad, los lineamientos que desde el gobierno nacional están expidiendo en la materia, como las buenas prácticas y políticas que en el mundo se mueven respecto al tema de lucha contra la corrupción, pero también de transparencia y acceso a la información. Como dijo la persona que me presentó, pues voy a hablarles de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Es una iniciativa que está liderando el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Transparencia, con participación activa de otra serie de entidades públicas, entre ellas el Departamento de la Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de TIC, el Archivo General de la Nación, Colombia Compra Eficiente, entre otras. Antes de empezar quisiera hacer un par de preguntas para saber con qué público me enfrento el día de hoy, para saber qué tan detallado tengo que hacer mis aclaraciones. ¿Quién de ustedes es abogado? Alce la mano. Administrador público de empresas. Ingeniero. ¿Y otra profesión que no haya mencionado? Ejemplo. ¿Contadores? ¿Cuántos son contadores? Ah, muy bien. ¿Y de quiénes son de las áreas de planeación de las entidades? Control interno, secretarías generales y cosas así. ¿De qué áreas? ¿Alguien que lo haya alzado la mano que me cuente de qué área es? Por acá. Son de todo. Son de todo a la vez. Bueno, les pregunto porque hoy les voy a hablar de una ley y pues la ley está cargada de términos jurídicos. Voy a tratar de no centrarme en el tema de la ley como el contenido de la norma y la letra, sino poder contextualizar qué obligaciones y derechos se desprenden a partir de la norma. Lo que queremos desde la Secretaría siempre que hablamos de estos temas es que cuando hacemos capacitación, ojalá todos lo veamos no solo desde el punto de vista de funcionarios públicos al que le están diciendo una cantidad de obligaciones que tiene que llevar a cabo, sino que ojalá lo veamos todos en nuestro rol de ciudadano, sobre todo porque este tipo de normas está apuntándole a fortalecer las capacidades de los ciudadanos y a favorecernos a todos en nuestro rol de persona que habita en un territorio que convive diariamente con entidades públicas, independientemente de que trabajen ellas o no. Porque todos pues tenemos contacto con entidades públicas desde nuestro trabajo, pero desde fuera de él, desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos, siempre tenemos que estar relacionados con el Estado y siempre lo hacemos a través, en primer momento, de la información pública. Y ese es uno de los temas, antes de empezar, que es importante tener en cuenta. Esta ley se llama la Ley de Transparencia y del Derecho a Acceso a la Información. Pero lo más importante es el segundo nombre, el acceso a la información pública. El hecho de que esta ley está reglamentando cómo los colombianos acceden a información y qué obligaciones tenemos las entidades para permitir el acceso a la misma es lo que hace que esta sea una ley de carácter estatutario. Es decir, es una ley que hace parte del bloque de constitucionalidad y que está reglamentando la Constitución misma. ¿Por qué? Porque está regulando un derecho fundamental. Y ya les voy a explicar en qué se basó el constituyente cuando estableció que en Colombia el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental. Entonces, pues es la primera consideración que quiero que tengamos en cuenta. Más allá de funcionarios, y todos somos ciudadanos que usamos información y lo importante es que lo veamos en ese rol. Además que cuando uno lo ve desde el otro lado en su misma tarea hace que sea aún más, por lo menos no fácil, pero sí comprensible el porqué, la importancia de estas normas. No sé si cambie un poco las reglas del juego, pero les quiero proponer que a medida que vayan surgiendo dudas en mi presentación, las hagan. Porque como estoy hablando de una norma que tiene obligaciones nuevas y otras obligaciones que no contradicen, pero sí modifican normas anteriores, es fundamental para nosotros que ustedes tengan claridad sobre el alcance de la aplicación de la ley o sobre los procedimientos para la aplicación de la misma. Es nuestra meta que las entidades puedan implementar adecuadamente la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información. Entonces, estamos, si tienen dudas, me las hacen en el momento. Yo creo que no afecta la dinámica de la jornada. Mi presentación tiene tres partes. Una primera corta de un contexto normativo para que entendamos el marco de qué surge la Ley de Acceso a la Información Pública y cuáles son los avances normativos que el país tiene en la materia y sobre qué otras normas tenemos que tener en cuenta al momento de implementarla.
Hay otro escenario, un segundo aspecto, que es los aspectos relevantes de la ley. No me voy a concentrar en los 33 artículos de la ley, voy a concentrarme en aquellos aspectos que considero que es importante tener en cuenta para las entidades que nos acompañan, y voy a hablar también del decreto reglamentario de la ley que salió el pasado 20 de enero, que es el decreto 103 del 2015, que busca hacer operativa la implementación de la norma. Adicionalmente, pues al final voy a hablar de los avances y retos. Parte de eso ya el doctor Fernando de la Función Pública había mencionado, pero todavía pues hay varios aspectos en los que el país ha avanzado y es necesario que tengamos en cuenta que aunque hay avances también hay retos. Entonces voy a empezar, contexto normativo. Digamos, este es como una especie de mapa conceptual de cuáles son las normas que han regido los temas relacionados con el derecho de acceso a la información en Colombia, de forma directa o indirecta. Primero, pues tenemos los principios de la función administrativa que están consagrados desde la Constitución misma, que establece que las entidades tenemos obligaciones de ejecutar nuestras tareas con transparencia, eficiencia, publicidad, celeridad, y sobre todo es importante tener en cuenta que la misma Constitución separa el principio de transparencia del de publicidad, porque los funcionarios públicos tendemos a asociar que cuando hacemos pública una información estamos siendo per se transparentes. Y ese es el primer llamado que la ley hace. Una cosa es hacer pública la información y otra cosa es que la misma sea producida de forma transparente. Es más, la mayor cantidad de denuncias que llegan a la Secretaría y que logran frenarse por irregularidades en temas de contratación pública, por ejemplo, se derivan a que en el SECOP se publicaron los pliegos de condiciones de procesos que estaban amañados desde el mismo momento y gracias a la publicación de la información se pudo alertar de la irregularidad. Entonces, ahí viene el primer llamado. Independientemente de que la entidad haya cumplido con el principio de publicidad y haya cumplido con su responsabilidad de publicar en los pliegos en el SECOP, inmediatamente pues se encontró que no había transparencia en la forma en la que se elaboraban los pliegos porque no fueron objetivos al momento de elaborar los estudios de mercado o porque se establecieron condiciones técnicas que no podían cumplir de forma objetiva los oferentes, y esto permitió pues que se identificaran alertas. Entonces, esto es un primer mensaje de la Constitución y de la ley, que tenemos que trabajar por separado los conceptos de transparencia y publicidad y que ya desde la misma Constitución se vienen viendo por separado. Estos temas también los aborda el Estatuto Anticorrupción, que es la Ley 1474 del 2011, que nos dice cómo tenemos que publicar información, que adicionalmente establece condiciones sobre cómo hacer los procedimientos internos para la atención de denuncias y peticiones, que nos obliga a hacer un plan anticorrupción con unas normas específicas en materia de eficiencia, de rendición de cuentas, de servicio ciudadano, que obviamente es un marco y un contexto en el cual la ley de transparencia surge con un camino avanzado. Adicionalmente, el Código de Procedimiento Administrativo en Colombia y de lo contencioso administrativo ha sido la norma que ha establecido y que establece los procedimientos para interponer derechos de petición. También nos establece obligaciones puntuales en materia de publicidad e información y establece cómo tenemos que atender requerimientos. Todo está relacionado con el tema de acceso a la información de forma directa o indirecta. Adicionalmente, en Colombia, desde hace varios años, el tema de tecnologías de información y comunicaciones empezó a llevarse al tema de política pública y de normatividad, porque evidentemente hace mucho tiempo la tecnología dejó de ser una moda y empezó a ser una herramienta necesaria para la adecuada gestión de lo público. Y es que no podemos en pleno siglo XXI hablar de acceso a información o de celeridad en procesos o de visibilidad de información si la tecnología no se incorpora, además porque en nuestra vida diaria todos usamos la tecnología y nuestro trabajo y el sector público pues se debe también adaptar a los cambios. Que es importante tener en cuenta que en Colombia desde el año 2000 tenemos una estrategia de gobierno en línea, una agenda de conectividad que viene diciendo que las entidades tenemos que tener presencia en internet, que tenemos que publicar información y que tenemos que facilitar el uso de tecnología a los ciudadanos. Adicionalmente, desde el año 2011 se está promoviendo que en el Estado estructuremos información y tengamos datos abiertos de tal forma que el ciudadano haga uso de la información que producimos las entidades y pueda producir valores agregados. Y adicionalmente pues hemos venido trabajando a través de normas internacionales y de los lineamientos del Ministerio de TIC en temas relacionados con el manejo seguro de la información, tanto en medios electrónicos como en medios físicos, lo cual hace parte y nos sirve de contexto para también determinar qué rutas tenemos que seguir en materia procedimental para la implementación de las obligaciones que ya vamos a ver de la Ley de Transparencia. Pues aquí la Ley 1341 del 2009 es la que regula la entrada de Colombia a la Sociedad de la Información y el Conocimiento, también conocida como la Ley de TIC. El decreto 2573 del pasado
mes de diciembre, que establece las nuevas metas de la estrategia de gobierno en línea, nos establece unas obligaciones a las entidades y se convierte en una herramienta para la implementación de la ley de transparencia de acceso a la información. Y hay una herramienta que es conocida por las entidades del sector, que es el manual de gobierno en línea, que ha llevado al lenguaje un poco más cotidiano las obligaciones de cómo usar medios electrónicos y cómo avanzar en esta materia en el país. Adicionalmente, el tema de acceso a la información está relacionado con el tema de gestión documental, y es que si hablamos de información pública, pues la misma información no es solamente la que publicamos, sino es el proceso y la vida de un documento está desde que se produce o se adquiere hasta el momento en que se archiva o se elimina, y todo esto es gestión documental. Y para garantizar un adecuado acceso a la información y un adecuado manejo de la información, las entidades tenemos que seguir lineamientos en materia de gestión documental, y en el país desde el año 2000 tenemos una Ley General de Archivos que aplica a todos los sujetos obligados de la Ley de Transparencia, y que adicionalmente ha venido dando lineamientos sobre cómo gestionar adecuadamente la información, cómo inventariar la información y cómo clasificarla. Adicionalmente, les hacía hace un rato referencia al tema del derecho de petición, y es que en Colombia hasta antes de la ley el único mecanismo formal y jurídico que tiene un ciudadano para acceder al derecho de acceso a la información ante un ente particular o público era a través del derecho de petición que regulaba el Código de Procedimiento Administrativo, y sigue siendo una herramienta, pero no la única. Y es importante entonces que empecemos a darnos cuenta que la Ley de Transparencia amplía las obligaciones en la materia y genera una nueva serie de obligaciones en el marco normativo colombiano. Adicionalmente hay un par de temas transversales, no sé si todos los alcancen a ver, pero hay uno muy relacionado con el tema de protección de datos personales, porque estamos hablando de una ley de acceso a la información que tiene que comulgar y verse de forma armónica con la ley de protección de datos personales, en la medida que hay información que cuando está en posesión, control o custodia de un sujeto obligado a la ley de transparencia, se entiende pública, pero esto no significa que sea de público acceso o que sea divulgable. Mucha de ella la que está asociada con temas de datos personales. Y adicionalmente, como estamos hablando de acceso a la información, la misma está asociada con temas de accesibilidad, y hay obligaciones ya en normas del país que nos han dicho cómo tenemos tanto las entidades públicas como privadas adecuar nuestras sedes para que el ciudadano se pueda acercar o el cliente se pueda acercar y hacer solicitudes o consulta de información de forma presencial. Y si la persona está en situación de discapacidad, puede hacerlo en una silla de ruedas o con muletas, y este tipo de temas también están relacionados con el acceso a la información pública. Lo mismo para los temas relacionados con accesibilidad web. La ley enfoca mucho en el tema de tecnología, en la obligación de publicar información, y resulta que nuestros desarrollos web como entidades obligadas también tienen que permitir y adecuarse para que los ciudadanos en situación de discapacidad que tienen un lector de información para ciegos puedan leer la información que está publicada en los sitios web de las entidades obligadas. Entonces, ¿esto qué significa? Que Colombia no está en ceros en materia de acceso a la información, que de forma indirecta o directa las leyes han abordado el tema y le han asignado obligaciones a las entidades sobre cómo gestionar, producir, publicar o archivar información, pero la ley lo que hace es elevar estos temas a fuerza de ley estatutaria, elevarlo a un tema relacionado con un derecho fundamental. Entonces, esto lo que hace es darle relevancia a estos escenarios que bien hasta el momento estaban siendo vistos como obligaciones derivadas de normas, pero que al momento de estar relacionados con el cumplimiento de una norma que está relacionada con un derecho, cómo garantizar un derecho fundamental, es fundamental, valga la redundancia, ponerle mucho cuidado. El tema del Código de Procedimiento Administrativo me parece pertinente, es una relación, y es que parte de las dudas que tienen las entidades es ¿y cómo respondo las entidades o cómo comulga la ley de transparencia con el derecho de petición? Y es que la ley dice que efectivamente el derecho de petición sigue siendo una de las formas a través del cual el ciudadano puede ejercer el derecho de acceso a la información. Ya el código, tanto el código 14, la ley 1437 que está en este momento no vigente en lo que tiene que ver con el derecho a petición, pero el proyecto de ley que declaró exequible la Corte Constitucional sobre el derecho de acceso a la información, sobre el derecho a petición, trae estas temáticas. Y dicen que en Colombia el derecho a petición sirve para muchos aspectos. Sirve para reconocer un derecho, sirve para resolver una situación jurídica, sirve para pedir la prestación de un servicio, interponer una queja, una denuncia, un reclamo. Adicionalmente sirve para hacer consultas o para requerir información o solicitar copias de documentos. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que el mismo código está diferenciando
los tiempos y las obligaciones frente a los diferentes tipos de derecho de petición. Y es que ya en la mecánica los funcionarios dicen derecho de petición 15 días, no necesariamente. El derecho de petición para los primeros campos que mencioné, efectivamente la ley dice sí son 15 días, pero establece dos condiciones especiales, cuando el ciudadano hace consultas o cuando requiere información o copias de documentos. Y es en estos casos que el mismo código dice no son 15 días, son 10 días. ¿Por qué? Porque para el caso de consultas da 30 días, pero para el caso de información y documentos, como está asociado a un derecho fundamental, se espera que la entidad sea mucho más ágil y rápida en la entrega de la información que se requiere, porque son estas últimas particularidades que el mismo código diferencia que están asociadas al derecho de acceso a la información pública, que es la razón por la cual estas normas son de carácter estatutario, porque es la Constitución la que está estableciendo que es un derecho fundamental. Entonces es importante tener en cuenta que las entidades, ya como recomendaciones, debemos empezar a ver cómo están estructurados nuestros sistemas de información o nuestros protocolos, porque tenemos que ser muy claros al momento de recibir solicitudes, poder diferenciar si la misma es o una queja, una denuncia o una consulta, o es una solicitud de información, porque los tiempos son diferentes. Y el ciudadano en el día 11, después de haber hecho un requerimiento de información, podría ya acudir a las instancias que tanto la ley de transparencia como el código de procedimiento señalan que son como las instancias de recursos que tiene el ciudadano. Ya en este contexto, entonces voy a empezar a hablar de la ley de transparencia y del derecho a acceso a la información. En primer lugar, ¿por qué es una ley estatutaria? Porque está regulando un derecho fundamental. Les decía cuando empecé a hablar que todos usamos información pública. Y es que a partir de la información pública promovemos el uso de otros derechos. De ahí que la Constitución haya establecido que en Colombia el derecho a acceso a la información es un derecho llave y es un derecho fundamental, porque abre el ejercicio de otros derechos. Desde el momento mismo en que una mujer está embarazada, para poder saber en qué IPS se hace el examen o para saber cuáles son los tratamientos a los que tiene derecho, requiere información pública, o para ir y pedir la cita, o para saber cuánto cuesta, o para pedir los resultados de la misma. Y esto es información pública. Y es así, entonces el niño nace y desde que nace la mamá tiene que saber en qué colegio puede estudiar, y para poder saber qué instituciones públicas ofrecen educación y cuál está cerca de su casa, tiene que acceder a información, tiene que entrar o a una página web o tiene que acercarse a pedir información, pero siempre va a requerir información y está asociado al ciclo de vida del ciudadano desde que nace hasta que muere. Todos requerimos información pública, de ahí la importancia del tema, porque el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud y los demás derechos fundamentales se ejercen a partir del acceso a la información que nos permite ejercer el derecho. De ahí la importancia del tema y de ahí la importancia de saber que todos somos sujetos obligados, pero también todos somos beneficiarios del derecho, porque adicionalmente está asociado a los planes y a la construcción de vida de todo ser humano. De ahí, pues que la ley tenga un ámbito de aplicación mucho más amplio que otras normas, porque está, digámoslo así, aplicando o persiguiendo a todo aquel que maneja información pública en Colombia. Y en Colombia no solamente manejamos información pública de las entidades públicas, sino que la manejan otra serie de actores que han tenido una función pública delegada o que prestan un servicio al Estado o que son contratistas, y de ahí que la ley entonces tenga un amplio abanico de sujetos obligados. Pues, obviamente aplica a todas las entidades públicas de las ramas del poder público y del orden nacional y territorial. Aplica a organismos y entidades autónomas o de control, esto que implica que los entes de control, la Procuraduría, Contralorías Nacional y Territoriales, universidades, corporaciones autónomas regionales y el mismo Banco de la República son sujetos obligados de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información. También son personas obligadas las naturales o jurídicas que prestan función o servicio público, obviamente en el marco de la prestación de este servicio, pero que implica esto que cámaras de comercio, notarías, EPS, IPS son sujetos obligados de la Ley de Transparencia. Adicionalmente, y como novedad para nuestro país, son sujetos obligados partidos o movimientos políticos, porque pues son en Colombia, a través de los partidos políticos que los ciudadanos elegimos desde el edil hasta el presidente de la República, y son ellos los que en últimas formulan la agenda política del Estado.
Y adicionalmente pues tienen financiación pública y esto implica que también manejan recursos públicos y por eso también son sujetos obligados. Lo son también las entidades que administran instituciones parafiscales o recursos de naturaleza o origen público, que son los fondos parafiscales, son las cajas de compensación, otra serie de actores que también están en contacto permanente con el ciudadano. Asimismo, personas naturales o jurídicas que reciban o intermedian fondos públicos territoriales o nacionales para estos casos puntuales, para el marco de la prestación del servicio o de los recursos que administran. La ley es muy enfática en señalar que tanto personas naturales o jurídicas, lo que implica que un contratista persona natural, en el marco de su contrato con una entidad pública o un sujeto obligado, es igualmente sujeto de la ley de transparencia. Voy a hacer una pregunta indiscreta. ¿Quiénes aquí son contratistas de una entidad pública? Todos son... es igualmente sujeto obligado como todos los demás, que seguramente somos de planta. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque por mucho tiempo los interventores, los supervisores de contratos, las personas de prestación de servicios se sienten ajenas a la entidad y a las responsabilidades que se desprenden de la tarea que se ejecuta. Es fundamental tener en cuenta que en este marco son sujetos obligados. La ley desarrolla varios principios y los incorpora en la Constitución Política, en el bloque de constitucionalidad. No me voy a detener en todos, me quiero detener principalmente en 3 principios que son novedosos en la ley y que complementan los principios que la Constitución ya trae. El primero es este de calidad de la información, y es que la ley establece que la información en sí misma tiene que tener unos atributos para garantizar que la misma es de utilidad para los ciudadanos. ¿Esto qué implica? Que la ley señala que la información pública, tanto la que entregamos a respuestas de solicitudes como la que publicamos en nuestra página web, como la que gestionamos, por lo menos tiene que ser oportuna, tiene que ser completa, tiene que ser verificable y tiene que ser reutilizable y veraz. ¿Qué implica? O sea, todo lo que producimos y que publicamos pues tiene que ser completo, tiene que atender a la fecha en la que tenemos que publicarlo. Si un ciudadano nos pide una información, pues la misma tiene que ser verídica y tiene que ser oportuna de acuerdo a la solicitud. Y un ciudadano podría argumentar que una entidad le está violando su derecho de acceso a la información si encuentra que en respuesta a una solicitud de información la misma no cumple con alguno de estos atributos de calidad de la información. Y es que la ley lo está poniendo en nivel de principio, lo que implica que si el día de mañana un ciudadano no está conforme, podría llegar hasta la acción de tutela demandando la violación del derecho fundamental y un juez va a tomar qué principios está violando la entidad. Calidad de la información o otro principio que es novedoso, que es el de divulgación de información. Y es que la ley establece que las entidades ya no solamente tenemos la obligación de responder a las solicitudes de acceso, también tenemos que divulgar la información que tenemos, y señala que efectivamente ya existe la web y existen sistemas de información y que los mismos deben ser canales a través de los cuales la entidad divulga de forma proactiva información para que el ciudadano pueda acceder a ella sin necesidad de hacer requerimientos de información ante una entidad o un sujeto obligado. Y otro principio en el que me gustaría detenerme es el principio de gratuidad. Y es que, aunque ya lo veníamos trabajando en otras normas como el Código de Procedimiento Administrativo, no estaba a nivel ni de la Constitución ni de principio constitucional, como lo establece la Ley de Transparencia. Y es que este principio establece que la información que produce un sujeto obligado o que adquiere o que controla, no se puede cobrar, solo se puede cobrar la reproducción de la misma. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque muchas entidades surten varios procesos de financiamiento de procesos con información que le cobran al ciudadano. Pues que el análisis que hace la Corte Constitucional y la ley es, si esto es información que tiene una entidad pública o un sujeto obligado que tiene una función pública, la misma ya tiene que estar cubierta con recursos públicos. Y en ese sentido no debería cobrarse la misma, sino solamente la reproducción o entrega. Estos principios, digamos, obviamente los invito a consultar la ley. En los artículos 2 y 3 desarrollan los principios. Hay una serie de principios que van a ser los que va a tener en cuenta, deben tener en cuenta las entidades y los que va a tener en cuenta el ciudadano cuando quiera ejercer el derecho a acceso. Con esta gráfica, la ley, ¿qué nos dice? La ley desarrolla el concepto del derecho. Como estamos hablando de un derecho fundamental, la ley dice, bueno, ¿y cómo se entenderá a partir de este momento el derecho a acceso? Hablábamos hace un rato que la respuesta a solicitudes de información o el derecho de petición era la única forma en la que el ciudadano podía ejercer el derecho a acceso. La ley establece que ahora
la entidad tiene, el sujeto obligado tiene una doble obligación o una obligación correlativa. Ya no es solo el derecho de petición y la respuesta al derecho de petición a través de la cual la entidad satisface el derecho de acceso a la información, sino también a través del principio de divulgación proactiva de información. Y es que entonces establece que la entidad por lo menos debería publicar una información mínima obligatoria y que la misma debería cumplir con unos atributos de calidad y que el ciudadano debería poder acceder a ella a través de medios remotos o locales como la web, y que si la entidad no garantiza que esta información mínima obligatoria está publicada, el ciudadano podrá entender que la entidad le está violando su derecho de acceso a la información. Estos dos escenarios, la teoría internacional los maneja como transparencia activa y transparencia pasiva. ¿Por qué transparencia activa? Porque es la acción proactiva que hace la entidad de divulgar información para que el ciudadano acceda a ella sin necesidad de hacer la solicitud de información. De ahí el nombre de transparencia activa, que por decreto, lo que hacemos es, en el decreto reglamentario, diferenciamos estos dos escenarios y se llama en el decreto transparencia activa a todo lo que está relacionado sobre cómo publicamos información, en dónde se publica, cómo se organiza para hacerla de público conocimiento en virtud del principio de divulgación proactiva. El otro concepto es el de transparencia pasiva, que es cuando el ciudadano es el que requiere a la entidad para que ésta atienda su solicitud, que es el derecho de petición. En algunos países lo llaman directamente el derecho de acceso, pues a través de la petición, pero pues la teoría lo llama transparencia pasiva. Y está atravesado por dos temas que la ley señala: la gestión documental, siguiendo los lineamientos del archivo y de la ley, y el uso de sistemas de información para promover la adecuada gestión de información. Como les decía entonces, ¿qué dice la ley en materia de transparencia activa? La ley dice, si bien son muchos sujetos obligados, pues hay una información mínima que todos deberían dar a conocer y deberían publicar en sus medios electrónicos o en los medios de público acceso. La ley los divide en tres tipos de información y a eso le dedica los artículos 9, 10 y 11. ¿Qué dice la ley? Que la información, hay que publicar información mínima respecto a la estructura del sujeto obligado, respecto a los servicios y procedimientos y funcionamiento y respecto a la contratación que adelanta. ¿Qué dice frente a los dos primeros que les mencioné? Pues que hay que publicar información que la mayoría de ustedes, por ser entidades del orden nacional por gobierno en línea, ya seguramente venían publicando, que está relacionada con la estructura de ubicación de las sedes, con el presupuesto y planes de gasto público, con los directorios de empleados, con el plan anticorrupción, con los trámites y costos, con los mecanismos de supervisión, de presentación de solicitudes o peticiones o quejas y reclamos, los mecanismos de participación para aquellas entidades que formulan políticas públicas o hacen escenarios de participación ciudadana y los demás documentos que la entidad tiene publicado. Hace un momento, mi antecesor de la función pública mencionaba dos sistemas de información que tiene la función pública, que es el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público y que es el SWIC, que es el Sistema de Información de Trámites. Por decreto estamos señalando que las entidades que ya hacen uso de estas dos plataformas pueden entender cumplida su obligación si publican su información en estos dos sistemas y si adicionalmente enlazan a su página web dicha información para que el ciudadano, independientemente si entra al SIGEP o al SWIC o si entra a la entidad, pueda cumplir con la obligación. ¿Por qué lo decimos? Porque ya hoy día, como nos decía el doctor Medina, ya todos tenemos en el SIGEP las hojas de vida de los servidores y las hojas de vida se han publicado con los datos completos que pide la ley, porque la ley particularmente para el directorio de empleados dice, dígame el nombre completo, el cargo que desempeña, la ciudad de nacimiento, su formación académica, su experiencia laboral o profesional, su correo electrónico y su escala salarial. O si es un contratista de prestación de servicios, los honorarios en el marco del contrato que está ejecutando. Y esa información, desde el año 2009, creo, 2004, la venimos publicando en el SIGEP. Pues que no queremos que las entidades dupliquen información, sino que en realidad la información está en sistemas que garanticen que está completa y con la calidad. Lo mismo pasa en materia de trámites. Y es que el SWIT, como mencionaba el doctor Medina, desde el año 2005, y establece la obligación de publicar de nuestros trámites y servicios allá. Esto lo digo porque bien la ley trae obligaciones, las mismas ya venían de normas anteriores, lo que pasa es que ahora tiene carácter de derecho fundamental. Entonces ya publicar un trámite en el SWIT, pues no puede ser un recurso de legalidad porque estábamos violando una ley, o poner una tutela, además del recurso de legalidad. Realmente, ¿qué más pide la ley?
materia de contratación puntualmente, que le dedica una especial, pues nos pide publicar pues el plan para las entidades que aplica o el de adquisición, los contratos adjudicados, los plazos de cumplimiento, los procedimientos, lineamientos o políticas o pues lo que es el manual de contratación. Adicionalmente pues datos relacionados con la ejecución, con la adjudicación y la ejecución de los contratos. Digamos para las entidades, la ley de contratación está sonando. Para las entidades que rigen por la ley de contratación, por el SECOP y por pues ya teníamos una serie de temas que existe la norma respecto a precontractual, contractual, pero la ejecución del contrato era una obligación publicarla. ¿Qué dice la ley? Que ahora debemos publicar esa información. En el decreto estamos dando las opciones. ¿Quiénes publican? Publican y deberán publicar en su sitio popular, porque ¿qué pasa? Le está aplicando a sujetos obligados de instituto de contratación otros actores, otro actor no se rija por el derecho. Gracias. Ya. El hecho que la ley no esté, la entidad no esté regida por el estatuto de contratación no significa que la información de su contratación tenga que hacerla pública. Tiene que hacerla pública en las condiciones de la ley de transparencia, pero no lo tendrá que hacer en el SECOP, sino en su sitio institucional. Y tiene que diferenciar, para el caso, digamos, hoy que estamos presentes tanto entidades que se rigen por el derecho privado como por el derecho público, cuando son recursos públicos debe estar en el SECOP, independientemente que se rige por la ley de contratación o no. Cuando son recursos privados, deberá publicarse en el sitio web institucional. Y eso es un señalamiento que estamos diciendo vía decreto. Que es importante que tengan en cuenta que en todos los casos hay que publicar información relacionada con la adjudicación. Para el caso puntual de lo que hay que publicar en el SECOP, por decreto estamos señalando, pues no toda la información de la ejecución puede ser susceptible de ser publicada porque se nos cae la plataforma. Entonces, por lo menos, los informes de seguimiento, los informes de supervisión y de interventoría de los contratos deberían estar publicados en la plataforma de acuerdo a la temporalidad que la misma entidad haya establecido que se tienen que elaborar. ¿Qué dice la ley en materia de transparencia pasiva y qué estamos diciendo en el decreto reglamentario? Transparencia pasiva es solicitud de acceso a la información, derecho de petición de información. ¿Qué dice la ley? Que toda persona tiene derecho a solicitar información y recibir información. Toda persona, lo cual establece obligaciones para los sujetos obligados que estábamos acostumbrados a entregar la información o solo los afiliados, o solo los clientes, o solo a un tipo de actor específico. Porque al ser sujeto obligado a la ley, y la ley decir toda persona, está ampliando la posibilidad de que un agente que independientemente que no sea mi cliente, me requiera información respecto a mi gestión o respecto a mis tareas. Lo mismo le pasa a los partidos políticos. Hasta la ley 1475, el que le podía pedir información a un partido era el miembro de la colectividad. Ahora cualquier ciudadano puede pedirle información al partido porque la ley está diciendo que toda persona tiene derecho a hacerlo. ¿Qué más dice la ley? Que toda persona lo puede hacer sin necesidad de justificar. Y es uno de los cambios que trae el Código de Procedimiento Administrativo, que nos establecía la obligación de que el ciudadano tenía que justificar cuando hacía una solicitud de información para qué la quería. Como es un derecho fundamental, el razonamiento del legislativo es, uno no tiene por qué pedirle a un ciudadano que justifique porque quiere ejercer su derecho fundamental de acceso a la información. ¿Y qué más dice la ley? Nos da unos medios a través del cual el ciudadano puede requerir información. Y establece que ya no es solamente el medio escrito, sino que también es el medio oral o verbal y también el medio electrónico. ¿Qué implica esto? Que un ciudadano se puede acercar a una ventanilla de la entidad o puede llamar a la línea de atención y solicitar información de forma verbal, y la entidad está en la obligación de recibir la solicitud y gestionarla en los mismos tiempos y términos como si fuera una solicitud física radicada en la oficina o como si fuera un requerimiento recibido por medio electrónico. Ya hoy día la ley establece, pues digamos que el medio electrónico es idóneo, y ya el Código de Procedimiento nos venía diciendo que el medio electrónico era un medio idóneo. ¿Qué decimos vía decreto para orientar a las entidades en la aplicación del tema de transparencia pasiva? Uno, pues que en materia del principio de gratuidad hay que tener en cuenta entonces que pues, el acceso a la información es gratuito y que no se cobrarán valores más allá de la reproducción y envío, como ya les mencionaba,
Pero para poder fijar esto de forma clara, el decreto establece que todas las entidades, cada año como mínimo, tienen que hacer un documento de motivación de los costos. Y es que hoy día la información nosotros la almacenamos y la producimos en medios diferentes a la fotocopia. Entonces, ¿qué tiene que hacer cada entidad? Anualmente tiene que hacer un análisis de en qué medios tiene información. No, la entidad tiene información en físico, pero también tiene información en video, también tiene información en audio, también tiene información en microfilm, también tiene información en sistemas de información. Y todos estos medios son medios para que el ciudadano pueda acceder a la información. Entonces, ¿qué implica? Que anualmente tenemos que calcular, de acuerdo al mercado y de acuerdo a los costos del mercado de la ciudad en la que está la sede de la entidad, cuáles van a ser los costos de reproducción de los diferentes medios. ¿Cuánto voy a cobrar yo por un CD? ¿Cuánto voy a cobrar por la fotocopia? ¿Cuánto voy a cobrar por la reproducción de un DVD si lo que tengo es información en audio y video? De tal forma que el ciudadano tenga un documento en el cual pueda velar cuánto es lo máximo que una entidad le puede cobrar y así evitar que los costos que las entidades realizan sean costos que estén por fuera del mercado. ¿Por qué se dice de acuerdo a la ciudad donde está la entidad? Porque una cosa es estar en Bogotá, donde una fotocopia cuesta 175 pesos o 200, a estar en Leticia, donde seguramente la fotocopia cuesta 250 pesos. Entonces es fundamental atender la realidad del municipio en donde estamos ejerciendo la función. Este documento pues debe ser un documento a través de un acto administrativo o documento equivalente dependiendo del tipo de entidad. ¿Qué más dice el decreto respecto a la información? Pues que cuando vayamos a dar respuestas a solicitudes de acceso a la información, pues la misma pues debe darse por escrito, porque la ley señala que si bien la solicitud puede ser verbal, la respuesta tiene que ser por escrito, ya sea por medio físico o electrónico, que obviamente esta respuesta tiene que cumplir con los criterios de objetividad y de veracidad y oportunidad de calidad de la información. Y adicionalmente hay un mandato que estamos poniendo por decreto, y es que al final de la respuesta a todo requerimiento que nos hagan, debemos señalar cuáles son los recursos al que el ciudadano tiene derecho si no está conforme con la respuesta. Es decir, yo recibo mi respuesta y si creo que la misma no está completa o no es oportuna o no atiende lo que yo solicité, ¿cuál es mi recurso? El recurso de reposición, que establece la ley, que el ciudadano tiene derecho a exigir en 3 días siguientes a después de que se notifica con su respuesta, y en otro caso, si el recurso de reposición no es satisfecho, pues la vía de tutela. Adicionalmente, ¿qué dice el decreto? Que pues para todos los requerimientos de información que recibamos se le tiene que dar un código de consecutivo al ciudadano para que él pueda hacer seguimiento de la solicitud, sea independientemente que llegó por medio electrónico o por medio físico o por un canal telefónico. Y adicionalmente estamos acotando cuáles son los medios idóneos para recepcionar solicitudes, porque si bien la ley está diciendo que puede ser oral, escrito, electrónico, físico, pues no todos los correos electrónicos de la entidad son canales idóneos para tramitar un derecho de petición, así como no todas las sedes físicas de las entidades están adecuadas para recibir solicitudes de información. Entonces, ¿qué es importante? Que cada entidad identifique cuáles son los canales electrónicos a través del cual el ciudadano puede hacer solicitudes para que a través de este se haga la trazabilidad, ya sea o personalmente, cuáles son las oficinas, y hay que decirle de todas nuestras oficinas, cuáles son las oficinas adecuadas para que usted haga solicitudes y se acerque a pedir, o cuáles son los teléfonos que están adecuados para recepcionar solicitudes, porque hay entidades que tienen cientos de teléfonos, pero no todos los teléfonos están adaptados para recibir requerimientos, y la idea es que la entidad tenga claramente definidos cuáles son esos medios y los haga públicos de tal forma que el ciudadano sepa que ahí debe acudir para hacer el requerimiento. Y cuando sea por medio electrónico, señalar si es un correo electrónico o si es un formulario electrónico. Recomendamos que ojalá no sean los dos medios. Si la entidad ya tiene un formulario en línea para recibir información, solicitudes, pues señalar y hacer público y orientar al ciudadano sobre cuál es ese canal, o si es un correo electrónico o unos correos electrónicos, saber cuáles son, de tal forma que el ciudadano no llene a la entidad de correos electrónicos a todo el mundo, sino que vaya directamente al correo electrónico o los correos que la entidad ha determinado, porque necesitamos poder hacer trazabilidad de la información. Y no todos los correos electrónicos pues tienen mecanismo de hacerlo. Estos son como grandes rasgos los lineamientos que por decreto decimos. ¿Qué más aborda la ley de transparencia? Díganme cuánto tiempo tengo porque me estoy alargando en ejemplos. Ok. ¿Qué más dice la ley? La ley señala cuáles son las excepciones. Por principio, toda la información es pública y la ley establece que
toda información que tenemos las entidades obligadas o que producimos es pública. Pero el hecho de ser pública no significa que sea de público acceso. Y en eso la ley establece unas condiciones, que se va a restringir el acceso solamente en 2 tipos de escenarios. Es claro que solamente se podrá restringir el acceso cuando genera algún tipo de daño. La ley habla de daño al interés de un particular o de la persona natural o jurídica, o el daño a un interés público o a un interés de la nación. Y la primera la llama información clasificada y la segunda la llama información reservada. ¿Cuál es la información clasificada? La información que está relacionada con habeas data, con el derecho a la intimidad, que ya la ley 1581 protege, adicionalmente con información que está relacionada con el derecho a la vida, a la salud o a la seguridad, y también información relacionada con los secretos comerciales, industriales y profesionales. Esta información, así sea pública porque la tenemos, no significa que un ciudadano la puede pedir, la podemos divulgar. Obviamente, ¿qué dice la ley? Que en todos los casos hay que tener en cuenta no solamente que la ley 1712 lo tenga contemplado, sino que haya una ley de la República que esté regulando puntualmente en qué escenarios hay reserva de esta información. Lo mismo para el tema de defensa y seguridad, para el tema de información exceptuada por daño de interés público, que es la información relacionada con defensa y seguridad nacional, seguridad pública, relaciones internacionales, investigación y persecución de delitos, administración efectiva de la justicia, derechos de infancia y adolescencia, estabilidad macroeconómica y financiera y salud pública. ¿Qué está diciendo la ley? Como esta es una ley de carácter estatutario, está diciendo que solamente en estas materias el Congreso podrá regular excepciones de acceso a la información pública y que cuando una entidad vaya a negar el acceso a la información a un ciudadano tendrá que contemplar que esté en alguno de estos 11 temas, pero que adicionalmente hay una ley de la República que regule particularmente los escenarios en los que hay reserva o clasificación de información. Para la información clasificada, la duración de su clasificación es ilimitada, porque siempre el dato personal o el dato relacionado con la intimidad, la vida, la seguridad o el secreto comercial es protegido. Para el caso de esta información que causa daño al interés público, la ley establece que son solo 15 años, lo cual implica que está modificando otra serie de normas en las que se establecían reservas, a perpetuidad o reservas por 30 años. Como esta es una ley estatutaria, tendría que el Congreso sacar otra ley estatutaria que modifique el mandato de esta ley de acceso a la información. ¿Qué más nos dice la ley? Pues que no solamente tenemos la obligación de publicar información y de responder a solicitudes y de clasificar, sino que tenemos la obligación de gestionar la información y asigna una serie de obligaciones a los sujetos obligados sobre qué hay que hacer para conservar adecuadamente e inventariar la información que se tiene. Y establece 4 obligaciones que hemos llamado en el decreto instrumentos de gestión de información, que son el registro o inventario de activos de información, el índice de información clasificada y reservada, un esquema de publicación de información y un programa de gestión documental. Les cuento rápidamente qué es esto. La ley primero quiere que tengamos en cuenta, pues si somos entidad que maneja información pública, que sepamos por lo menos qué información tenemos y en dónde está esa información, que eso es lo que determina que sea un activo. Cuando un ciudadano pide información, lo primero que tenemos que saber la entidad es si la tenemos y en dónde está, en qué medio reposa, si es físico, si es electrónico y si adicionalmente dónde la puedo buscar de tal forma que pueda entregarla. Esto es lo que pide el registro de activos de información, que tengamos el listado de los documentos que tenemos y sepamos bien en dónde están almacenados y en qué formato reposan, si están en un documento físico, si están en un documento de texto, si están en una base de datos, si están en un sistema de información. El índice de información clasificada y reservada lo que pide es que la entidad tenga identificado e individualizado cuáles son esos documentos que cumplen con las restricciones que les mencionaba anteriormente. Si es clasificado porque tiene datos personales o si es reservado porque maneja información relacionada con la estabilidad macroeconómica y financiera del país o de seguridad pública, y que cada entidad individualice estos documentos. Es importante tener en cuenta que la ley señala que a partir de ella lo que es clasificado o reservado no es el documento en sí mismo, sino el contenido del documento. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un acta, digamos en mi caso del Consejo de Ministros, el acta en sí misma no es el documento clasificado, es el contenido del documento el que me determina si es o no clasificado. Entonces, si es un Consejo de Ministros que el presidente hizo en San Andrés, con todos los periodistas y las cámaras enfrente, y se tocaron temas de interés público, el acta pues no se entiende clasificado porque en última ya se hizo en un evento público. Si es un Consejo de Ministros en donde la primera parte se hablaban de temas de defensa y seguridad nacional y el proceso de paz, y en la segunda se hizo un nombramiento de un ministro, pues tendrá que reservarse el acta solamente la primera parte y no la segunda.
La segunda es de acceso público. ¿Qué dice la tercera obligación? Que hay que hacer un esquema de publicación de información, que es lo opuesto al índice de información clasificada. En el índice de información clasificada tenemos todo lo que es reservado o exceptuado. En el esquema le contamos al ciudadano todo aquello que es público, tanto lo mínimo obligatorio que ya tenemos publicado, como todo aquello que la entidad haya determinado que es de obligatoria publicación, pero que no, la ley no pide como de mínimo obligatorio. Entonces, hay una cantidad de información que las entidades manejan que la ley no está pidiendo que se publique, pero que es de interés ciudadano. Entonces, si yo soy una universidad y tengo los costos de las matrículas o los pensos académicos o las certificaciones de mis profesores, pues se publican porque hace parte del valor agregado que la entidad, y lo que pide el esquema es que esta información también esté contenida en un documento para que el ciudadano sepa qué está publicado y qué no. Y este último instrumento, que no está asociado a estos como inventario, sino que es un tema transversal, lo que pide es que cada entidad de forma individual haga un documento en el cual defina cuáles son los procedimientos, lineamientos y directrices para almacenar, publicar y divulgar información, dependiendo de porque cada entidad es diferente. Si yo soy un Ministerio de Defensa, una Dirección de Inteligencia, tengo información que tengo que manejar de forma diferente a si soy una entidad como un Ministerio de Educación o un Departamento de la Prosperidad Social, que tengo una serie de procedimientos y de información que es de mayor interés y que tengo que tener procedimientos diferenciados para almacenarla y publicar. Esto es lo que pide el programa de gestión documental. ¿Qué es importante tener en cuenta ya para ir finalizando? Que la ley establece unas garantías, las cuales pues ya estoy aquí pues repitiendo algunas de las que hemos hablado, que el ciudadano puede solicitar información tanto de medio oral como escrito, incluyendo la vía electrónica, que cuando una entidad vaya a negar información pública, la carga de la prueba, es decir, la justificación de por qué se niega el acceso a la información, no está en el ciudadano, sino en la entidad. La ley es uno de los grandes avances de la ley que invierte la carga de la prueba y que nos obliga a toda entidad, si vamos a negar información, no solo con decir que es reservada, sino decirle cuál es el fundamento legal, constitucional y el artículo específico que me permite negarle la información, y el ciudadano tiene derecho a recibir respuesta con esta calidad, que adicionalmente, como ya les comentaba, no se pueden rechazar solicitudes ni porque la misma venga incompleta o porque no trae justificación, porque ya la ley nos está diciendo que no hay necesidad de justificar. Y cuando viene incompleta, lo que tiene que hacer la entidad es recibirla y entre los 10 días siguientes pedirle al ciudadano que aclare lo que la entidad no tiene seguridad de que lo que está solicitando. Adicionalmente, la ley establece que hay una responsabilidad penal por ocultar, destruir o alterar información pública y establece cuáles son los artículos del Código Penal que se tendrán en cuenta si se comprueba que un servidor o un sujeto obligado está ocultando, destruyendo o modificando información. Y adicionalmente pues establece unos recursos. Como es un derecho fundamental, pues establece el recurso de reposición que ya lo hablábamos, el recurso de insistencia para casos puntuales en que la entidad niega la información por defensa y seguridad nacional o relaciones internacionales, y la vía judicial, la acción de tutela, que en todos los casos va a ser el recurso que opere si el ciudadano no está conforme con la información. ¿Sí? Pues eso lo señala el Código de Procedimiento Administrativo. El código establece que es el ciudadano el que tiene que establecer en qué medio quiere recibir la respuesta. Y cuando... Uh-huh. Pues digamos, aquí lo que el que está activando el derecho es la persona que envía la comunicación y la persona está manifestando en qué medio quiere recibir la respuesta. Pasa lo mismo con la dirección física y con la dirección electrónica. O sea, yo puedo poner un derecho a petición físico y decirle, mándemelo a la calle 72 con séptimo, pero igual ustedes tampoco tienen la forma de verificar si esa es la dirección o del domicilio o de la empresa. En equivalencia funcional pasa lo mismo con el medio electrónico. Es el ciudadano el que está estableciendo a qué dirección lo quiere recibir y se parte de que como él es el que está activando el derecho, él mismo está diciendo dónde quiere recibir la respuesta a su derecho. De todas maneras, pues hay un tema que está por sujeto de regulación del Ministerio de TIC que está esperando que se declare exequible 100% la ley de derecho de petición que ya la Corte pues aprobó, y es que la ley, el Código de Procedimiento Administrativo establece que las entidades tenemos que tener un registro para uso de medios electrónicos, que cada ciudadano debería poderse registrar
y poder interactuar con la entidad a través de medios electrónicos. Ese registro como tal es como el medio que la ley del Código de Procedimiento está estableciendo, que garantiza la idoneidad para identificar que efectivamente la persona que está activando el derecho es la que es quien es. Porque lo que busca el registro es que yo como ciudadano, para interactuar por medios electrónicos con la entidad, me registro previamente, la entidad ya sabe cuáles son mis datos de contacto por medio electrónico y físico, y yo ya a partir de eso interactúo con él. Pero el mismo código señala puntual que para el tema del derecho de petición de información, el ciudadano no tiene que registrarse y puede usar el medio electrónico para interactuar. Entonces, en este caso, como es el ciudadano el que está haciendo uso del derecho, y esto es un derecho pues, de transparencia pasiva que está activando, pues aquí es el principio de buena fe de creer que ese medio o ese canal, sea la dirección física o la electrónica que me está asignando el ciudadano, es a la cual yo le tengo que responder. Y asimismo, si el ciudadano no pone canal, o sea, si no señala en dónde quiere recibir la respuesta, pues la entidad está obligada por edicto a dar a conocer la respuesta a la información. Entonces ahí parcialmente se podría solucionar con el registro, pero de todas maneras para el tema del derecho de acceso, en última la ley ni siquiera está estableciendo la obligación de que el ciudadano se identifique plenamente. Pues digamos, como tal, la ley no establece restricciones particulares, protege la información relacionada con el proceso judicial y con la administración efectiva de la justicia, de acuerdo a lo que las diferentes normas han establecido que es sujeto a ser reservado de información, pero no le bloquea el derecho a una persona condenada o privada de la libertad porque es un derecho universal. Exactamente. Entonces, en ese caso no, como el derecho al voto que lo restringe, en este caso no, porque es un derecho fundamental y por ende no podría ser restringido, simplemente protege información relacionada con procesos judiciales o con temas relacionados al adecuado desarrollo de la justicia. ¿Qué más dice la ley? Pues que hay unos recursos que son estos que les menciono. Para terminar, ¿qué es importante tener en cuenta? Ya el doctor Medina había hablado de algunos de estos temas y al principio cuando hablábamos del marco normativo lo mencionábamos. No estamos empezando de cero, sobre todo entidades del orden nacional que tienen un grado de madurez y de fortalecimiento institucional, ya han venido implementando de forma exitosa otras políticas lideradas por el gobierno nacional o por leyes de la República, como el Plan Anticorrupción, que el Plan Anticorrupción nos obliga a tener una estrategia de servicio al ciudadano en el cual deberíamos tener en cuenta cuáles son los canales de atención, cómo respondemos a las solicitudes, cómo están adecuadas nuestras sedes, lo cual nos permite avanzar en materia de acceso a la información también. Nos establece que tenemos que tener una estrategia antitrámites, que efectivamente la entidad tiene que establecer qué trámites son engorrosos, cuáles son los medios que utiliza, debe priorizar el medio electrónico para atender al ciudadano y para publicar información. También el plan anticorrupción nos establece que tenemos que hacer una rendición de cuentas y una estrategia de rendición de cuentas. Y en la estrategia de rendición de cuentas y el COMPES que mencionaba hace un rato el doctor Medina ya nos dice que tenemos la obligación de identificar información de interés y adicionalmente atender los diferentes canales para que la misma se entregue, lo cual es un avance en materia de acceso a la información. Está la política de gestión de calidad, por la cual todos deberíamos tener procesos claramente definidos, por ende si hay que hacer cambios en la entidad es mucho más fácil detectar en dónde se hacen los cambios porque cada proceso nos debería permitir de forma individual qué hay que modificar. Gobierno en línea ha venido diciéndonos cómo usar medios electrónicos y cómo publicar información. Las entidades a publicar en el SECOP han venido publicando información que es el canal que estamos señalando por decreto que es el que permite cumplir con la obligación. Lo mismo en materia del CIGEP, que es donde publicamos las hojas de vida. Adicionalmente en materia de datos abiertos ya hay avances en el país, así como en ley de archivos. Y para armonizar la implementación de estas políticas, pues también está el modelo integrado de planeación y gestión, que ya también mencionaba el doctor Medina, que es la herramienta que el gobierno nacional le entrega a las entidades públicas nacionales para que armonice su planeación de tal forma que integre todos estos aspectos en un solo documento de planeación anual, de tal forma que todo se pueda hacer seguimiento. ¿Qué requerimos para avanzar por entidad? Y es una de las recomendaciones que hacemos sin ser la única. Uno, es necesario definir nuevos protocolos y lineamientos. Si bien la ley está construyéndose sobre lo construido, hay que adecuar temas. Si la entidad no tiene claro que el mecanismo oral es un mecanismo idóneo para recibir solicitudes, deberá adecuar sus protocolos y procedimientos para recibir información. Lo mismo en el caso de ajustar planes internos, manuales, lineamientos o sistemas de información.
si ustedes en sus sistemas de información no tienen diferenciado qué tipo de solicitud es la que están recibiendo, si tienen en general derecho de petición, pero no tienen diferenciado si es una queja o una denuncia o una solicitud de información, la recomendación es que lo hagan porque ya nos dimos cuenta que los tiempos son diferenciados y que es necesario hacer ajustes para que el ciudadano mismo me diga, yo estoy haciendo una queja o yo estoy pidiendo información. Adicionalmente es necesario por la transversalidad del tema que te definamos estrategias de formación y capacitación y acompañamiento. Ustedes son replicadores del conocimiento porque esto es un tema tan técnico, tan detallado que requiere que los funcionarios de las diferentes dependencias competentes, líderes de los temas, pero también todos sepamos del tema de la ley de transparencia y sepamos cómo se aplica porque todos somos sujetos de recibir derechos de petición, todos producimos información diariamente y una información mal clasificada puede llevar a que publiquemos información indebida y esto pues podría llevar a procesos penales y de responsabilidad tanto disciplinaria como fiscal. Adicionalmente, hay que fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de la política. Estos son temas que ya nos hemos dado cuenta que lo que no se mide no se mejora. En las entidades, las dependencias están pendientes de qué es lo que mira el de planeación, qué es lo que mira el de control interno y qué es lo que llega al tablero de control. Entonces, hay que meter estos temas al tablero de control. Los que manejan el tema archivo de gobierno en línea, de rendición de cuentas, siempre han trabajado estos temas, pero siempre son como el patito feo en muchas casas, pero en virtud de la ley se convierten en los que garantizan que la entidad cumpla con el derecho fundamental de acceso a la información. Y en este sentido, pues todo esto puede llegar a un juez de la República, y obviamente lo que no queremos es que eso pase.